Muy buenos días. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, participa de la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional del Tribunal Constitucional del Perú. Participan también ministros de Estado, también está el presidente del Congreso, José Williams, como el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, la vicepresidenta Luz Pacheco Serga, y se da inicio a esta ceremonia con un minuto de silencio. Hay que indicar que a la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional del Tribunal Constitucional del Perú participan también ministros de Estado, el ministro de Justicia, el ministro de Trabajo, también hay congresistas de la República, así como representantes de las diferentes instituciones como embajadores acreditados en nuestro país. A continuación, himno nacional del Perú. Al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y antes al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Ceremonia que se realiza en el patio principal de la sede del Tribunal Constitucional, acá en el Jirón Ancash, cercado de Lima. También participa el presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola. En estos momentos hará el uso de la palabra el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia. Vamos a escuchar las palabras, el discurso de orden en esta ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional del Tribunal Constitucional del Perú. La actividad se desarrolla en la sede principal del Tribunal Constitucional, con presencia de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, y del presidente del Congreso de la República. Señor Presidente del Congreso de la República,
señor presidente del Poder Judicial, señora vicepresidenta del Tribunal Constitucional, estimados colegas magistrados del Tribunal Constitucional, señores ministros, señores congresistas, titulares de los órganos constitucionales, ex magistrados y expresidentes del Tribunal Constitucional, señores oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuerpo diplomático presente y funcionarios y trabajadores del Tribunal Constitucional. Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer una ceremonia muy breve de inauguración del año jurisdiccional constitucional del Tribunal Constitucional. Aunque parezca mentira, ya llevamos 8 meses de magistrados. Desde el mes de mayo, donde el Congreso de la República nos eligió, han pasado 8 meses. Este año, 2023, a fines de este año, tendremos 2 años. Prácticamente el tiempo pasa rápido. Y ese es uno de nuestras primeras conclusiones. El tiempo pasa rápido y debemos hacer mucho. Este año debemos afrontar una carga procesal importante, para lo cual adoptaremos algunas medidas que comentaré dentro de poco. Por tanto, un primer mensaje que nosotros compartimos con los poderes públicos, con los funcionarios, con el servicio público y también a la ciudadanía, es que las cosas toman su tiempo. No se pueden hacer las cosas de manera precipitada. En ese sentido, en la actual coyuntura, están los organismos electorales que han planteado, ¿no?, el tiempo necesario para desarrollar unas nuevas elecciones. Pues bien, este pequeño discurso tendrá 4 partes. Haremos un balance muy rápido de lo que pasó en el 2022 en el ámbito de la gestión de gobierno, nuestras principales líneas jurisprudenciales y casos, qué esperamos el 2023 y finalmente una invocación desde el Tribunal Constitucional. El año 2022 para el Tribunal estuvo signado por la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional. Una renovación que tardó 3 años. Entonces, ese ejemplo también es importante. Las cosas toman su tiempo. A veces un poco más. Pero lo importante es que ese fue el momento que signó al Tribunal Constitucional. En el 2022 hubo un recambio de magistrados y tuvimos 2 presidencias. La presidencia de nuestro querido magistrado Augusto Ferrero Costa hasta septiembre del 2022. ¿Y por qué esto fue así? A pesar de que nosotros le pedimos a él que continuara como presidente, él nos dijo claramente: mi mandato como magistrado vence en septiembre de 2022. Yo más allá de esa fecha no seré presidente del tribunal. Y por eso es que este humilde servidor está presente aquí. Porque él adelantó el proceso eleccionario. Y entonces el año pasado hemos trabajado en 2 gestiones, la de Ferrero y la actual que nosotros nos honramos en presidir. Durante este periodo hemos tomado algunas medidas importantes que es importante que todos conozcan. Primero, establecimos la presencialidad nuevamente. En segundo lugar, establecimos que íbamos a ver las vistas de las causas en todos los casos. Eso fue un cambio muy importante y radical. Eso ha demandado una mayor cantidad de horas de trabajo. Hemos realizado audiencias públicas, más de 66 audiencias públicas. Hemos visto 2.000 casos en vistas públicas. Hemos resuelto 3.056 casos al año pasado. De igual modo, hemos hecho audiencias descentralizadas. A su vez, el Centro de Estudios Constitucionales ha desarrollado 15 agendas constitucionales, 9 cursos, un diploma, un seminario internacional, 49 actividades económicas. Se han publicado 3 libros, se han publicado cuadernos de jurisprudencia. En suma, ha sido un año bastante productivo, a pesar de que cada vez que hay una renovación casi total de un tribunal constitucional, los índices estadísticos de productividad bajan. Pero hemos podido mantener más o menos el trabajo de una manera bastante ardua. Eso en relación a lo que hemos hecho en líneas generales el año pasado.
En materia de jurisprudencia, siempre, casi siempre, el Tribunal Constitucional debe resolver casos complejos, casos que pueden ser organizados en dos grandes rubros. Primero, la gran carga procesal de las demandas diarias del ciudadano que pide una pensión, del trabajador que es despedido, de la madre gestante que tiene un problema cuando la despiden por estar embarazada. Pero también están los casos que podríamos llamar políticos. Si bien es cierto, nosotros no resolvemos los casos con criterio político, hay casos que demandan una resolución de parte del Tribunal Constitucional. Y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el año pasado se resolvió el caso sobre la cuestión de confianza 2. Esta fue una ley del Congreso de la República que establecía frente a qué materias se podía plantear una cuestión de confianza. El anterior colegiado resolvió ese caso. Un segundo caso que es muy emblemático para nosotros fue el de las madres embarazadas. Aunque les parezca mentira, en el Perú se sigue despidiendo madres embarazadas. El tribunal, por unanimidad, estableció con criterios vinculantes que estos despidos deben ser proscritos. Y por primera vez en toda la historia de la jurisprudencia constitucional, hemos ordenado el pago de devengados. Es decir, cuando en el Estado y en una empresa se despida a una madre embarazada, bajo cualquier régimen laboral en el que se encuentre, no solamente usted tendrá que reponerla, sino pagarle los devengados. Esperamos que esto sea un incentivo para que este tipo de violaciones de los derechos no se vuelvan a repetir. También resolvimos un caso relativo a las pensiones. Los varones también tienen el derecho a ser pensionistas de las esposas que tienen este derecho y que dejan una pensión. Lamentablemente, muchas personas, hombres mayores de edad, no podían acceder a estos beneficios. También hemos establecido que esto no debe ser así. Igualmente, en un caso muy interesante, hemos reconocido el derecho no enumerado a la energía eléctrica. Así como existe el derecho constitucional al agua, ya por vía jurisprudencial hemos establecido la luz. La luz, claro que ahora nos la da el sol, pero que indudablemente, tal vez en exceso, y pido disculpas por ello, pero la electricidad en la era moderna es fundamental. Y eso es lo que debe llegar no solamente a Lima, sino a todo el Perú. Igualmente en el caso de los fondos de pensiones. En el caso de los fondos de pensiones, frente al retiro por pandemia, el tribunal convalidó esta ley. Igualmente, en estos casos que son casos que tienen una raigambre política, hemos establecido que la ley que regula el referéndum en aspectos constitucionales debe siempre pasar por el Congreso. Igualmente, en casos emblemáticos, por unanimidad, resolvimos que en el caso del expresidente Castillo, esa denuncia constitucional, ese procedimiento constitucional por traición a la patria no debía continuarse. Igualmente, en el caso del Ministerio de los Trabajadores de la Salud, hemos establecido que ellos tenían el derecho de concursar en nuevos concursos públicos debido a la situación de pandemia y que arriesgaron sus vidas. Ese es un reconocimiento a los trabajadores de la salud, enfermeras, técnicos, y eso lo hemos hecho nosotros también en mayoría, una mayoría bastante amplia en la sentencia. Igualmente, hemos reiterado los criterios en materia de prisión preventiva mediante una serie de requisitos y condiciones. Hemos seguido nuestra jurisprudencia anterior, pero también la hemos aquilatado y aumentado. Igualmente, hemos establecido las notificaciones por cédula en los casos de los condenados. Igualmente, hemos sacado también un caso sobre la legislación terrorista y aquí quiero detenerme un minuto. El fenómeno del terrorismo ha sido condenado por todos nosotros. No hay nadie aquí en su sano juicio que pueda avalar ese tipo de acciones. Pues bien, el tribunal ha tenido que resolver estos temas en sucesivas olas de leyes antiterroristas. Cuando recién este tribunal, a principios de siglo, resolvió las primeras leyes antiterroristas, declaró la inconstitucionalidad de muchos aspectos y se sometió a juicio a los terroristas. Pues bien, han pasado 20 años y aún este problema sigue. Nosotros
somos receptivos, aceptamos todas las críticas, porque es un derecho constitucional criticar las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero así como decimos eso, también somos firmes en decir que las sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se deben cumplir. En el caso de la legislación antiterrorista 2, que es este tema que hemos tenido que resolver, hay una cuestión fundamental. El Estado democrático, el Estado constitucional, solo puede luchar con las mismas armas de la Constitución y con las leyes. Siempre se ha dicho que el Estado de Derecho, nosotros, todos los funcionarios públicos que estamos aquí, no podemos ponernos en igualdad de condiciones de aquellos que atentan contra el Estado peruano. Por tanto, no puede haber unas inhabilitaciones sempiternas. Pues bien, para eso hay muchos mecanismos. El Congreso tiene habilitadas sus facultades y condiciones para regular, por ejemplo, la rehabilitación. No es lo mismo la rehabilitación de robar, de perpetrar un hurto, que de un violador, etc. Entonces, esos temas se pueden resolver. Otro caso que hemos podido resolver es el tema de la SUNEDU. Para nosotros el tema de la SUNEDU es muy sencillo. El legislador tiene la configuración necesaria, las facultades para determinar cómo funciona ese órgano y cómo se organiza. Eso no tiene nada que ver con temas de educación, con temas de calidad educativa, etcétera, etcétera. Nosotros hemos confirmado la constitucionalidad de esa ley. Y finalmente, un tema que también ha sido importante para nosotros resolver ha sido el de la medida cautelar concedida al Congreso de la República en relación a la denegación fáctica. Próximamente estaremos convocando a la audiencia pública para resolver ese caso. Y también en el caso del muro. En el caso del muro, nuestro llamado es muy sencillo. Construyan ese famoso parque ecológico que integre a las personas y que no divida a las personas. Eso en relación a los casos que hemos resuelto el año pasado. Ahora bien, en relación al 2023, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una carga procesal de cerca de 5.000 casos pendientes. Pues bien, atacaremos esa carga procesal bajo dos líneas. Una, la cuantitativa. Vamos a redoblar los esfuerzos para sacar todos estos casos, pero también desde el punto de vista cualitativo. Vamos a trabajar nuestra jurisprudencia constitucional para que sea una jurisprudencia clara, sencilla, que llegue no solamente a los abogados, sino también a los justiciables. Queremos que las sentencias del Tribunal Constitucional irradien a todo nuestro sistema jurídico para poder consolidar la convivencia en el Estado constitucional de derecho. Una segunda línea es el expediente judicial. La semana pasada visité al presidente del Poder Judicial y vamos a establecer los contactos y las compatibilidades informáticas para que el sistema del Poder Judicial de sus expedientes digitales en materia de amparo, habeas corpus, cumplimiento y habeas data, se conecte y se compatibilice con los que llegan al Tribunal Constitucional. Eso va a ser un cambio muy importante. Del mismo modo, para poder hacer frente a esta carga procesal, presentaremos, en uso de nuestras facultades legislativas, o mejor dicho, de iniciativa legislativa, un proyecto de ley de reforma de algunos artículos del Código Procesal Constitucional para poder agilizar y resolver con mayor celeridad estos casos. Finalmente, un tema que podría considerarse baladí, pero es muy importante. Esta casona hermosa que ustedes ven, colonial, con este gran patio, en el centro de Lima hay un microclima y entonces casi todo el año siempre hay sol al mediodía. Claro, ustedes son víctimas de este... No los estoy torturando, por favor. Solamente que quiero que sepan que el tribunal tiene una precariedad, Presidenta, en su local. En este local no entramos los 200 trabajadores, no entramos. Defensa Civil ha dicho que no podemos estar aquí. Estos locales no tienen ventanas, entonces la gente no puede regresar por las cuestiones del COVID. Muy bien, ¿qué se hizo hace 7 años? Hace 7 años se compró un local al Banco de la Nación, que está en Javier Prado con Arequipa. Ese local, hasta el día de hoy, no puede entrar en funcionamiento. Yo no le echo la culpa a nadie, yo solamente reconozco una realidad. 7 años y no podemos implementarlo. No se trata de buscar responsables.
sino es el tiempo. El tiempo pasa y los proyectos no se cumplen. Por eso nos hemos trazado y pedimos el apoyo de las autoridades respectivas para este año implementar ese local. Ese local, así como está, solo necesita cambio de cableado, pintura y una remodelación mínima a costo cero con nuestros propios recursos, pero debe entrar en funcionamiento. Nosotros queremos que el próximo año podamos recibirlos en ese otro local para evitar la calentura. Finalmente, en este punto de los proyectos, nosotros reiteramos nuestro compromiso con los justiciables para resolver los casos en el mayor tiempo posible. Y por último, el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional. Nosotros no somos un órgano político. Y nos llegan cuestiones y materias complejas que tienen que ver con el proceso político, ciertamente. Pero ¿cuál es nuestro mensaje como supremos intérpretes de la Constitución? Que la convivencia en el marco de la Constitución, la democracia y las leyes es el leitmotiv. Este año se cumplen 30 años de la Constitución de 1993. Uno puede discrepar o no de la Constitución, pero es la norma que guía nuestro accionar y que da legitimidad a los gobernantes, a la Presidenta de la República, a los congresistas, a los ministros, a los órganos constitucionales. Esa Constitución es la que nos guía. No se trata de estar modificando, cambiando constituciones. Es más, se pueden modificar las constituciones. Solo como dato estadístico, en el Brasil se han hecho 123 modificaciones de la Constitución. En México se han hecho 700 modificaciones a la Constitución. Ese no es el problema. El problema central es aprender a vivir en el marco de la Constitución y las leyes. Y la democracia se defiende. Y la democracia no es una democracia boba. Para eso existe el uso racional de los mecanismos que permitan impedir que se trastoque el orden público. Siempre, obviamente, con la proporcionalidad y racionalidad. Estimados asistentes, señora Presidenta, señor Presidente del Congreso, señor Presidente del Poder Judicial, brevemente esta ha sido nuestra presentación del día de hoy. Anunciamos que trabajaremos en dos salas, como siempre. La sala 1 está integrada por el presidente de la sala, Manuel Monteagudo, la vicepresidenta Luz Pacheco y el magistrado César Ochoa Cardich. La sala 2 está presidida por el magistrado Gustavo Gutiérrez, por el magistrado Helder Domínguez y por quien les habla. Continuaremos con nuestro trabajo. Declaramos inaugurado el año jurisdiccional 2023. Muchas gracias. Ahí escuchamos el discurso de orden del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia. En estos momentos, la presidenta de la República, Dina Boluarte, hará uso de la palabra en esta ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional del Tribunal Constitucional del Perú. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente del Congreso de la República, señor presidente del Poder Judicial, señores ministros, señoras y señores congresistas de la República, señoras y señores magistrados del Tribunal Constitucional, distinguidas autoridades, señoras y señores. La apertura del año jurisdiccional del Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, es una oportunidad para saludar a las autoridades de los poderes e instituciones del Estado y a todas las peruanas y peruanos que por encima de las ideologías y de las diferencias apuestan por una patria democrática, justa y desarrollada. Esta es una institución que nació con la recuperación de la democracia en 1980 y fue creada precisamente para cumplir un rol central, la de ser garante y protectora de la Constitución y con ello del orden democrático y el Estado de Derecho. En ese sentido,
Quiero empezar reconociendo públicamente el pronunciamiento que hizo el Tribunal Constitucional el pasado 7 de diciembre del 2022, cuando rechazó de manera firme y sin ambages el golpe de Estado y quebrantamiento del orden constitucional que se pretendió realizar en el país. Como señaló el presidente del tribunal, esa fue una medida ilegal que buscaba no solo intervenir y someter a nuestras instituciones, sino también llevar al Perú a la violencia, al desorden y a la anarquía. La respuesta del país y de sus instituciones ha sido contundente. El Estado de Derecho no puede estar sujeto al capricho ni al delirio de quienes muestran un desprecio por la democracia y solo fomentan la división, la confrontación y el odio entre los peruanos. Hoy, en que nuevamente vemos amenazas al orden constitucional, a la marcha de la economía y al derecho de nuestras ciudadanas y ciudadanos a vivir en paz, debemos revivir y fortalecer las mismas virtudes y cualidades que nos permitieron recuperar nuestra democracia. Luchamos por una democracia que nos permita vivir en orden, en paz y con tolerancia, pero también que nos conduzca hacia una sociedad más justa, más inclusiva, con mayor equidad y con menos abusos y privilegios. Como presidenta de la República, soy consciente que la tarea no está del todo cumplida. Allá, afuera, en los hogares humildes, sobre todo en el sur del país, hay muchos compatriotas y compatriotas que esperan la respuesta del Estado y de sus instituciones. Esperan un tribunal constitucional que garantice las libertades fundamentales de todas las peruanas y todos los peruanos sin distinciones, que los proteja ante la vulneración de sus derechos, ante las injusticias y las desigualdades que afectan sus condiciones de vida. Esperan mejor salud, educación de calidad, agua potable, alimentación, los hogares con mejores calidades de vida, con mejores empleos, que tengan mejor remuneración, seguridad ciudadana. Para dar respuesta a estas demandas, nuestro gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas que beneficiarán directamente los bolsillos de las peruanas y peruanos a través de proyectos de infraestructura, de alimentación y de combate a la pobreza. Esperamos articular estas medidas con las autoridades regionales y locales de todo el territorio nacional, particularmente de las regiones del sur como Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, porque todos debemos ser parte de la solución y no del problema. Nuestras ciudadanas y ciudadanos también esperan una transición ordenada y democrática. Por eso, nuestro gobierno ha asumido el compromiso y está trabajando para garantizar unas elecciones libres y transparentes donde podamos elegir a nuestras nuevas autoridades libre y democráticamente. A lo largo de la historia, la paz sana, convivencia, el Estado de Derecho, la democracia, nunca han estado plenamente garantizados y siempre han enfrentado amenazas. Hoy nos tenemos que poner de pie para poder defender el Estado de Derecho, la democracia y decir a los hermanos y hermanas que están en estas marchas de protesta, la protesta está amparada por la Constitución, pero cuando ésta se sale de una protesta pacífica, ya estamos al margen de la ley. Y el derecho del tercero, que es el hermano, la hermana que quiere transitar libremente, que quiere trabajar tranquilamente y en calma, si se contradice y se contrapone a eso, estas marchas de protesta ya están al margen de la ley. El camino que desde el gobierno de Dina Boluarte, la primera mujer presidenta en 200 años de nuestra historia, impulsa y seguirá impulsando durante todo este periodo de transición un camino por la paz, un camino del diálogo, la unidad, la estabilidad, el progreso y el bienestar para todas y todos los peruanos. Por ello, tendemos una vez más nuestras manos y nuestros corazones
a aquellos compatriotas que salen a las calles para expresar sus reclamos pacíficamente. Aquí estamos para escucharlos, poner sobre la mesa la agenda Puno, la agenda Arequipa, la agenda Ayacucho, la agenda Piura, Cajamarca, todas las regiones. Sabemos que hay necesidades en cada una de ellas que no se han resuelto a lo largo de la historia, pero estamos convencidos también que esas necesidades se irán resolviendo en cuanto nos pongamos a conversar pacíficamente, depongamos esos actos de violencia que a nada llevan a la patria, que a nada llevan a la reactivación de nuestras economías, que a nada llevan al desarrollo del país. Por ello, contamos con el invalorable apoyo de instituciones como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el Consejo Interreligioso, los gobernadores regionales que no están en los conflictos y todas las organizaciones y entidades que trabajan por la paz y la reconciliación. El país y la historia nos han puesto en una circunstancia compleja y tenemos la obligación de responder a ese gran desafío. Aquí no está en juego Dina Boluarte, aquí no está en juego el gobierno, sino la vigencia del Estado de Derecho, del orden constitucional y en última instancia está en juego la viabilidad y el futuro de nuestra nación. Quiero felicitar al presidente del Tribunal Constitucional y a los magistrados que componen esta institución por haber impulsado aquellas leyes en favor de las mujeres embarazadas, en favor de aquellos que están sin atención de justicia. Invoco que este trabajo en articulación con el Poder Judicial y los demás poderes del Estado podamos seguir trabajando por una justicia, por una paz social que muchos años y tantos años vienen reclamando nuestros compatriotas. Creo que este año 2023, que la historia nos pone en este desafío, nos debe de convocar a cada uno de nosotros, desde los diferentes lugares donde estamos ostentando un cargo, para trabajar de manera y abrazarnos con ese Perú profundo que tanto espera ser atendida. Y desde donde estemos, convoquemos a la paz, al trabajo solidario, al trabajo articulado entre todas las instituciones, a la reactivación económica, porque nuestros niños y nuestras niñas quieren empezar en marzo sus clases presenciales con conectividad a nivel nacional. Queremos llegar a Puno, ahí donde he trabajado fuertemente siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Quiero seguir apostando por esa tierra hermosa del altiplano, pero para ello, señor gobernador, le tiendo mi mano y mi corazón. Abracemos desde Puno y desde Tacna y hasta Tumbes, la patria entera, pero soberana. Hay que defender la democracia. No sigamos polarizando el país. Creo que los líderes también de la oposición, o no, tienen la obligación y el deber de llamar a la calma, a la paz y no estar llevando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos a esas marchas de protesta y a la muerte. Muerte que nos conmueve y nos duele en el alma. No queremos más sangre. No queremos que esa sangre que han dicho que correrán ríos de sangre. Basta. Calma. Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen, porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Abrazo a cada una de las peruanas y peruanos y los abrazo con todo mi corazón, como madre, como mujer, como hermana, y los llamo a trabajar unidos por el desarrollo de la patria. Muchas gracias. Buen día. Ahí escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte señalar que convoca a la paz, convoca al trabajo articulado. Además dijo que
busca llegar a Puno para seguir trabajando por esa tierra hermosa y además sostuvo no más sangre, basta, calma y queremos trabajar todos en paz y unidos. Es el llamado que hizo la presidenta Dina Boluarte. Ahí la vemos acompañada por el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Congreso de la República, del Poder Judicial, quienes ya se colocan para la foto oficial durante esta ceremonia de apertura que se lleva a cabo acá en la sede principal del Tribunal Constitucional. Ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional del Tribunal Constitucional del Perú. Ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte como a las demás autoridades. También participa el presidente del Consejo de Ministros, también participan ministros de Estados, autoridades civiles y militares como representantes del cuerpo diplomático. Y con estas imágenes nosotros retornamos a estudio.